Noticentro 1, CMI. Bogotá regresa a la libertad después de 5 meses de cuarentena. Médicos critican fin de cuarentena. Dicen que empieza el sálvese quien pueda. ¿Cuánto le costó la cuarentena a Bogotá? Transmilenio tuvo pérdidas por 600.000 millones de pesos. ¿Cómo serán las medidas en comercio, educación y transporte desde el 1 de septiembre? Gobierno explica medidas. 400.000 evacuados por huracán Laura en Estados Unidos. Aumenta tensión en Wisconsin por asesinato de 2 hombres. Por crímenes en Wisconsin, deportes se paran en Estados Unidos. Confusión por extradición del ex paramilitar Salvatore Mancuso. Cancillería responde. Nueva arremetida del ex senador Álvaro Uribe contra la Corte Suprema. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Bogotá regresa a la libertad después de 5 meses de pandemia. En una hora entran en vigencia las nuevas medidas de autocuidado en la capital. Más de 4 millones de personas vuelven a las calles. A los sectores de manufactura, construcción, se le suma el comercio al por mayor y al detal. A la medianoche se acaban las cuarentenas en Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria y Teusaquillo y empieza la reactivación económica por turnos en Bogotá. Mañana estarán trabajando al tiempo las actividades esenciales, el sector de la construcción y el comercio al por menor. Acordamos que el comercio, que estaba programado para funcionar 4 días a la semana, empezara a funcionar 5 días a la semana en el marco de esta nueva realidad. El piloto de regreso a clases se realizaría en octubre, previo a acuerdo con los padres, los días lunes, martes, viernes y sábado. Las oficinas trabajarán presencialmente lunes, martes, viernes, sábado y domingo y teletrabajarán miércoles y jueves. Todos los que trabajamos en oficinas podemos trabajar desde casa en esos 2 días. Para las celebraciones religiosas, autorizaron el autoculto y misas al aire libre. La ventana o en espacios públicos que habilite la Alcaldía Mayor de Bogotá para que puedan realizar su actividad de cultos. Estará prohibida la venta de licor entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana. No se podrá consumir bebidas alcohólicas en tiendas de barrios, cigarrerías o en el espacio público, únicamente en los restaurantes. La idea es que quienes van a un restaurante puedan consumir bebidas embriagantes o, por supuesto, como ha venido ocurriendo, quien quiera comprar una bebida embriagante y consumirla en su casa no tendría ninguna restricción. Desde este jueves se reactiva la vida deportiva de los bogotanos, con la reapertura de parques y el regreso de la ciclovía. El pico y cédula se mantiene para hacer mercado, ir a notarías, bancos o hacer compras en general. Y la Federación Médica Colombiana dice que con el fin de la cuarentena empieza el sálvese quien pueda. La Federación Médica Colombiana cuestionó la decisión de levantar la cuarentena sin hacer suficientes pruebas masivas para controlar la pandemia. No se hicieron nunca la cantidad suficiente de pruebas que deberían hacerse en el país, que se recomienda que sean que fueran 50.000 pruebas diariamente. Sin cuarentena se avecinan riesgos según los médicos. Se levanta la cuestión y entonces sálvese quien pueda. El gremio médico hizo un llamado a la población para que se abstenga de salir a la calle. Después de 5 meses de cuarentenas, Bogotá termina con una tasa de desempleo del 23,6% y con la pérdida de más de 1 millón de empleos. La ciudad termina 5 meses de confinamiento con 199.324 contagios y más de 5.000 fallecidos por COVID. Aunque la cuarentena ayudó a salvar vidas porque redujo la velocidad del contagio, tuvo un altísimo costo económico y laboral. La capital termina este ciclo con una tasa de desempleo del 23,6%, por encima de la tasa nacional. Se estima que más de 1 millón de empleos se perdieron. Demuestra un impacto negativo del tejido empresarial que no es fácilmente recuperable. Y es que el 31% de los negocios formales de Bogotá cerraron definitivamente. Este sector del comercio está en una situación desesperante. Este sector ha perdido cerca de 100.000 empleos en el país en los últimos 6 meses. Ni Transmilenio se salvó del impacto. Más de 600.000 millones de pérdidas deja el COVID en el sistema. Pese al levantamiento de la cuarentena, sectores como casinos y billares seguirán cerrados hasta diciembre. Agobiados por las deudas y la inminente quiebra, hoy se tomaron las calles de Bogotá.
La ciudad termina 5 meses de confinamiento con 199.324 contagios y más de 5.000 fallecidos por COVID. Aunque la cuarentena ayudó a salvar vidas porque redujo la velocidad del contagio, tuvo un altísimo costo económico y laboral. La capital termina este ciclo con una tasa de desempleo del 23.6%, por encima de la tasa nacional. Se estima que más de 1 millón de empleos se perdieron. Demuestra un impacto negativo del tejido empresarial que no es fácilmente recuperable. Y es que el 31% de los negocios formales de Bogotá cerraron definitivamente. Este sector del comercio está en una situación desesperante. Este sector ha perdido cerca de 100.000 empleos en el país en los últimos 6 meses. Ni Transmilenio se salvó del impacto. Más de 600.000 millones de pérdidas deja el COVID en el sistema. Pese al levantamiento de la cuarentena, sectores como casinos y billares seguirán cerrados hasta diciembre. Agobiados por las deudas y la inminente quiebra, hoy se tomaron las calles de Bogotá. Y este 30 de septiembre será cerrado el hospital instalado provisionalmente en Corferias para atender un posible desborde de la pandemia. El cierre se da en medio de la controversia por la alta inversión y la baja ocupación. En total, el distrito apropió 200.000 millones de pesos para el montaje, adecuación y funcionamiento del llamado hospital de campaña instalado en Corferias. Al cierre de este centro hospitalario únicamente se habrán gastado 18.000 millones. Entonces, la plata que no usamos en Corferias la vamos a dedicar a investigación científica para tratamientos y eventuales vacunas, a el nuevo PRAS inteligente que vamos a hacer con la doctora Zulma Cucunubá y demás, y a salud mental y protección, sobre todo de las mujeres en situación de violencia. Las críticas contra el proyecto vinieron del senador Gustavo Petro, quien a través de su Twitter dijo: canalla es invertir 200.000 millones de pesos en un hospital de paso para recibir enfermos no COVID y dejar los hospitales COVID en manos de las EPS. Desde el Consejo hubo respaldo. La decisión de la alcaldesa Claudia López de habilitar un pabellón de Corferias como hospital para estar preparados en caso de que colapsara la red de hospitales del distrito fue una decisión acertada. Según la Secretaría de Salud, en Corferias fueron atendidos 455 pacientes. El gobierno colombiano lanzó este miércoles una estampilla especial que recaudará fondos para mitigar los efectos del COVID-19. En la Casa de Nariño y con la presencia del presidente Duque fue presentado el sello postal Lucha contra el COVID-19 en Colombia. En total serán 150.000 estampillas que estarán recorriendo el mundo con un valor de 10.000 pesos cada una. El dinero será destinado a la adquisición de terminales de cómputo y otras tecnologías para que miles de niños y jóvenes puedan seguir estudiando. Y el gobierno también anunció las medidas que regirán a partir del 1 de septiembre para el comercio, el transporte y la educación. La pandemia no ha terminado. La emergencia sanitaria seguirá hasta diciembre por lo menos, pero a partir del martes, invocando la responsabilidad ciudadana y el autocuidado, habrá estas nuevas condiciones. Todos los negocios comerciales estarán abiertos. Puede claramente operar el 1 de septiembre con el cumplimiento de sus protocolos. Naturalmente, en municipios de alta afectación puede haber limitación de actividades a solicitud de los alcaldes. Todas las modalidades de transporte quedan habilitadas. A partir del 1 de septiembre y en virtud del decreto 1068 queda totalmente permitido el transporte público intermunicipal y en todas sus modalidades, así como el transporte fluvial y el transporte marítimo de pasajeros. Hay que decir que siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Pero seguirán las prohibiciones para las reuniones de más de 50 personas. Primero que todo, mantenemos la prohibición de aglomeraciones, de eventos de mayores de 50 personas, recomendaciones principales: no realizar eventos sociales, no, el autoaislamiento de mayores de 70 como una recomendación. La forma de regreso a clases, bien sea en forma presencial, virtual o en alternancia, será el resultado de la concertación de los padres de familia con los secretarios de educación de cada municipio, anunció la ministra de Educación, María Victoria Angulo. El huracán Laura se acerca al sur de Estados Unidos y ya alcanzó la categoría 4, amenazando la vida de miles de personas. Más de 400.000 personas han sido evacuadas.
Con rapidez, Laura va tomando fuerza. En menos de 24 horas alcanzó la categoría 4, lo que implica que será aún más potente de lo previsto y amenaza con destrucción total. Más de 400.000 personas se vieron obligadas a evacuar en Texas y Luisiana, donde el ojo del tifón sigue acercándose, golpeando con sus vientos de hasta 185 km/h. Gracias a las imágenes satelitales se pudo conocer que Laura amenaza con arrasar cientos de viviendas e inundar barrios enteros que quedarán inhabitables debido a las marejadas que podrían medir casi 5 metros de altura. El huracán también afectará a los principales centros de refinado de petróleo en Luisiana y Texas y causará pérdidas entre 6.000 y 18.000 millones de dólares, pues cientos de plantas que son propensas a las inundaciones tuvieron que cerrar por la inminente llegada de Laura y permanecerán así por más de 6 meses. El Departamento de Justicia de Wisconsin en Estados Unidos identificó como Rusten Sheskey al policía que disparó 7 veces contra el afroamericano Jacob Blake. Las protestas en la ciudad de Kenosha generaron disturbios, saqueos e incluso se presentó un tiroteo a manos de un manifestante que provocó la muerte de 2 personas. El presidente Donald Trump anunció el envío de agentes federales y de la Guardia Nacional para hacer frente a las manifestaciones. Estos hechos provocaron revuelo en los deportes. Germán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Partidos de béisbol, de fútbol y toda la jornada del baloncesto fueron cancelados esta noche en los Estados Unidos en protesta por los abusos policiales cometidos recientemente en Wisconsin. Duro golpe contra el racismo dio hoy la NBA al apoyar la decisión de los Bucks de Milwaukee, que no se presentaron a su 5º juego de la serie contra Orlando Magic como protesta a la agresión que sufrió Jacob Blake, un ciudadano afroamericano que recibió 7 disparos por parte de un policía en Wisconsin. La NBA y la NBPA anunciaron hoy que a la luz de la decisión de los Milwaukee Bucks de no presentarse hoy para el juego 5 contra los Orlando Magic, los 3 juegos de hoy, Milwaukee-Orlando, Houston-Oklahoma y Lakers-Portland, han sido pospuestos. El juego 5 de cada serie se reprogramará. Algunos periodistas cercanos a la NBA aseguran que los equipos estudian la posibilidad de abandonar el torneo que se disputa en la burbuja de Walt Disney y regresar a sus ciudades. A la iniciativa de la NBA se unieron otras ligas como la Major League Baseball, que de los 16 compromisos que tenían en la jornada, suspendió 4. Por su parte, la MLS en los últimos minutos confirmó otro duelo cancelado. De los 6 a llevarse a cabo, 5 no se disputaron. El tenis también hizo presencia en la protesta con la japonesa Naomi Osaka, quien mañana jugaría la semifinal en el Master 1000 de Cincinnati y decidió no presentarse. Nos vemos mañana en la emisión de mediodía de Noticentro 1 CMI. Feliz noche, Claudia Margarita. Gracias, Germán. Y en otras noticias de Colombia, 2 líderes sociales fueron asesinados en las últimas horas en el país. En Santa Marta fue asesinada la líder comunal Rita Bayona, destacada por gestionar las obras civiles para beneficio de la comunidad. 2 hombres en moto le dispararon. De otra parte, en Río Sucio, Chocó, hombres armados llegaron hasta la casa del líder social Adis Manuel Caré y lo mataron mientras dormía junto a su familia. La víctima hacía parte del Consejo Comunitario en Río Sucio. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló al ELN como el responsable del asesinato de 3 personas en Ábrego, en norte de Santander. A raíz de la última masacre ocurrida en el Catatumbo, en el que fueron asesinados 3 jóvenes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, responsabilizó al ELN de lo ocurrido. El Frente Héroes del Catatumbo del ELN, al mando de alias Fabián, es el responsable de este homicidio múltiple. El jefe de la cartera de Defensa aseguró que ya hay nuevos mecanismos implementados por el gobierno para judicializar a quienes protagonizaron esos crímenes. El ministro Holmes Trujillo habló de recompensa para quien suministra información sobre los actores de la masacre. El jefe de la misión de la ONU para la verificación de los acuerdos de paz en Colombia, Carlos Ruiz, hizo un llamado a todos los sectores de la nación para proteger a los líderes sociales y reiteró el pedido del secretario de Naciones Unidas para que los grupos violentos declaren un cese del fuego. En un mensaje que envió a la Mesa por la Vida en Córdoba, el delegado del secretario de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, pidió que las comunidades, la empresa privada, el gobierno y la comunidad internacional trabajen unidos en la protección de los líderes sociales. La primera prioridad en la implementación de paz es la seguridad de las comunidades.
Se tienen que seguir tomando acciones por parte del Estado. La presencia integral del Estado en estas regiones es fundamental. Eso, sumado a iniciativas como el cese al fuego, al que ha llamado el secretario general de la ONU y el Consejo de Seguridad, son importantes iniciativas para la reducción de violencia en los territorios. Ruiz Massieu notificó que la ONU seguirá acompañando a las comunidades para que sean protegidas las vidas de los líderes y las lideresas sociales. Un juez en Estados Unidos cerró la puerta a la extradición de Salvatore Mancuso hacia Colombia. Dijo que este será deportado a Italia. El destino del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso está resuelto, según confirma un documento de la Corte de Colombia, en el cual el juez Richard Leon ordena que se suspendan todos los trámites judiciales contra el expara hasta que se realice el traslado desde Norteamérica a Italia. Se ordena que todas las cuestiones planteadas en los alegatos del peticionario se mantengan en suspenso y que se conserven todas las defensas disponibles para el demandado. En el documento, el juez reitera que antes del viernes 4 de septiembre Mancuso debe ser trasladado a Italia pese a la orden de captura de Interpol. Se ordena que la moción del peticionario para una orden de restricción temporal se mantenga suspendida a la espera de la expulsión del peticionario de los Estados Unidos rumbo a Italia. Y aunque Colombia requiere a Mancuso por más de 11.000 actos delictivos, su comparecencia a los tribunales nacionales se empezó a enredar luego de que el Ministerio de Justicia presentara una solicitud de extradición de forma errónea. Y la Cancillería colombiana dio explicaciones contradictorias sobre su gestión para pedir una extradición de Salvatore Mancuso. En un primer comunicado en la tarde, la Cancillería aseguró que el 20 de agosto pidió la captura, no la extradición formal de Salvatore Mancuso, porque estaba traduciendo al inglés los documentos en español que le entregó la justicia colombiana. Pero esta noche, en un video con la canciller Claudia Blum, la directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, Alejandra Valencia, aseguró que la Cancillería sí ha pedido en 3 oportunidades la extradición del exjefe paramilitar. También es importante tener claro que así en los comunicados del gobierno se está informando que se presentó una solicitud de detención preventiva. Esto no quiere decir que no haya una solicitud de extradición. El trámite de extradición se inicia en el mismo momento en que el gobierno radica, ya sea una solicitud de detención preventiva o una solicitud formal de extradición. La Cancillería hasta esta noche no ha recibido ningún tipo de respuesta de la administración Trump sobre el tema Mancuso. El ex senador Álvaro Uribe arreció hoy sus críticas contra la Corte Suprema de Justicia. En un video que publicó en su cuenta en Twitter, dijo que está preso por inferencias y suposiciones acomodadas. En sus nuevas críticas a la Corte Suprema de Justicia, el ex senador y expresidente Álvaro Uribe manifiesta que la Corte hace lo posible para tenerlo preso. Los magistrados, para ponerme preso ilegalmente, confunden respuesta a incidente de desacato de tutela con carta para presionar a un testigo. Manifestó que el alto tribunal tiene un sesgo ideológico. Me privan de la libertad con inferencias, por suposiciones, acomodadas a sus sesgos, que van en contra de las pruebas del expediente, a pesar de las que faltan. E insistió en su petición para que la Corte Suprema de Justicia revele todo el expediente, no con cuentagotas. La Corte Suprema de Justicia negó hoy 223 tutelas que habían sido presentadas por seguidores del expresidente y ex senador Álvaro Uribe. Las tutelas contra la Sala de Instrucción de la Corte fueron negadas por la Sala Civil. La semana pasada la Corte ya había rechazado otras 177 tutelas que pedían tumbar la detención domiciliaria impuesta al exmandatario dentro de la investigación por presunta manipulación de testigos. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revise la absolución de 2 expolicías vinculados a la investigación por el magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán. La Corte Suprema tendrá que analizar si condena o mantiene la absolución del coronel retirado Manuel González y el mayor Luis Felipe Montilla, luego de que la Fiscalía pidiera revisar su vínculo con el magnicidio de Luis Carlos Galán. Al coronel González Enríquez, que era el coordinador de protección del DAS y bajo la órbita de quien estaba la responsabilidad de proteger a mi padre. Por los hechos ocurridos el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha, Cundinamarca, fueron condenados el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, y el exministro Alberto Santofimio. La Sociedad de Activos Especiales dispuso una serie de medidas para facilitar el alquiler de bienes en proceso de extinción de dominio.
Más de 944 bienes que están en proceso de extinción de dominio y que son administrados por el gobierno ahora podrán ser arrendados con descuentos que llegan hasta el 80% ante la situación desatada por la pandemia. Son activos de todas las tipologías, casas, apartamentos, oficinas, bodegas, lotes, en todo el territorio nacional, para que con estos descuentos ustedes puedan aplicar a los alivios en los contratos de arrendamiento vigentes, en los contratos nuevos y de esta forma apoyar la reactivación económica que el país necesita. El beneficio también cobija más de 4.000 personas que ya tienen contrato de arrendamiento con la Sociedad de Activos Especiales. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, considera inconveniente capitalización de empresas en crisis por parte del gobierno. La facultad entregada al Gobierno Nacional a través del decreto 811 durante la emergencia económica para la capitalización o compra de empresas que están en crisis por cuenta del COVID-19 es inviable. Así lo señala Fedesarrollo al explicar que se pone entredicho la estabilidad fiscal y se aumenta en un 5% adicional el nivel de la deuda del país. Además, el Estado no es un buen administrador. El Estado no es un buen socio para el sector privado, en el sentido de que no es un buen administrador de empresas, no tiene experiencia gerenciando empresas y tiene una capacidad muy limitada de gestión. A la fecha, el gobierno no ha hecho ni considerado hacer alguna operación de compra sobre empresas privadas. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, propuso hacer una revisión al llamado salario integral. Esto con el fin, según él, de reducir los niveles de desempleo en Colombia. Una de las propuestas de los empresarios en materia laboral es una revisión al salario integral vigente en Colombia. El objetivo es beneficiar la cotización de los trabajadores por horas o prestación de servicios. El modelo que hoy aplica es solo para ingresos superiores a los 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Hay que pensar en alternativas que nos permitan realmente hacer más atractiva la generación de empleo. Que sea más atractivo para los empresarios cada vez más contratar más gente y contratarlas en forma formal. El pronunciamiento fue hecho durante el 5º Congreso Empresarial Colombiano. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, presentó hoy las proyecciones del gobierno en materia económica, todas muy pesimistas. Al exponer el presupuesto para el 2021 en la Comisión Séptima de la Cámara en una audiencia virtual, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que el impacto de la pandemia generará una caída del Producto Interno Bruto en 2020 del 5,5%. El déficit fiscal llegará a fin de año al 8,2%, mientras el gasto adicional del Estado llegará a los 25 billones de pesos. El recaudo también tendrá una significativa caída. Cerca de 20 billones de pesos menos de ingreso que va a tener el gobierno nacional. El viceministro de Hacienda dijo además que el presupuesto de 2021 incluye 2,8 billones de pesos para el pago hasta junio del ingreso solidario que beneficiará a 3 millones de familias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. Recuerden, mañana a las 11 de la mañana, primera emisión de Noticentro 1 CMI, y también hay que ver a las 7 de la noche el nuevo horario de Guerreros. En el Canal 1 estamos llenos de ti.